La clásica del derecho penal, que es parte fundamental el estudio de estas para poder entender el por qué la ciencia jurídica hoy es como es, ¿no? Cómo pasamos, ¿no? De una ciencia que permitía arbitrariedades y penas, pues muy denigrantes, poco humanas, ¿no? Al momento en el que nos encontramos, en el que, pues bueno, ¿no? Tal parece que ahora el delincuente es la víctima y la víctima, pues es el victimario, ¿no? Que los papeles se cambian a pesar de que obviamente, pues no es así, ¿no? Esta escuela, la primera escuela, la escuela clásica, que les decía que surge por ahí del siglo XVIII, XVII, XVIII. Esta escuela se caracterizó por pretender sacar, o mejor dicho, transformar, ¿no? Esta ciencia que por mucho tiempo, como les había dicho yo, durante toda la Edad Media, no tuvo un avance, no tuvo realmente cambios significativos, ¿no? Al final la iglesia no permitía, como lo habíamos mencionado, pues que las ciencias siguieran robusteciéndose. Por otro lado, la iglesia, pues bueno, ¿no? Estaba en una zona de confort. La iglesia hacía y deshacía a su antojo, entonces, pues también esta era la razón por la que no había habido grandes cambios en ninguna ciencia, no solamente en el derecho, ¿no? Durante mucho tiempo. Esta escuela decía que el derecho pues debía de contemplar, ¿no? Aspectos muy importantes como el derecho natural que les había dicho, es esa visión que se tiene de que en pocas palabras pues era un derecho otorgado por Dios, ¿no? Por la naturaleza. Hablábamos de cómo es que ellos piden que se transformase el entendimiento del delito, que se dejara de pensar que pues el delincuente delinquía pues literalmente pues porque algo externo le movía, le incitaba a hacer esto, que se dejara de ver el delito como un pecado y que se empezara a contemplar como algo lógico, algo que la persona decidía de hacer, ¿no? Justamente esto nos lleva al otro principio.
que era el libre albedrío. Esta escuela dice, el delincuente decide delinquir, ¿no? Porque muchas personas en las mismas circunstancias toman decisiones diferentes. Y es un precepto pues, que se siguen. La mayoría de estos preceptos, de alguna u otra manera, siguen contemplándose, siguen teniendo eco, ¿no? En la actualidad. Tal vez no de manera literal, como se postularon, pero al final del día son preceptos que tienen, siguen teniendo cierta validez, ¿no? Ese libre albedrío se sigue reconociendo, escuelas posteriores lo reconocían, le daban una mayor importancia, porque al final del día se empezaba en este momento a entender la mente humana y cómo funcionaba, ¿no? Les decía yo también que otro pilar, otro postulado de esta escuela, hablaba de la necesidad imperante de ocupar un método, en este caso ellos proponían el lógico deductivo, para poder lograr que la ciencia floreciera, que la ciencia adquiriera un lugar más importante. En este momento, como les había yo mencionado, muchas ciencias estaban buscando ese reconocimiento, estaban buscando dejar de ser parte de otra ciencia. La madre, me atrevería a decir yo, de la mayoría de las ciencias, en algún momento fue la filosofía. De la filosofía surgieron muchas o la mayoría de las ciencias sociales que hoy conocemos. Al principio, todo era una rama de esta, el derecho no fue la excepción. Poco a poco, cada rama de este pensamiento humano, pues fue buscando, ¿no? Esa personalidad propia, fue buscando ese lugar apartado, ¿no? Del resto. Y obviamente, pues el derecho no fue la excepción. Y les decía como último precepto, pues que ellos decían, ¿no? Que las penas debían de ser proporcionales a la falta, que no podían, por una falta menor, privar de la vida a una persona en determinado caso, en determinado momento, y en otro momento, en otro caso, en una circunstancia muy similar, pues a la otra persona solamente imponerle un castiguillo ahí simple, ¿no? Yo les decía, en la edad oscura, en la edad media, la mayoría de los delitos se sancionaban con la muerte. A lo mejor no de manera directa, pero siempre estaba esta presente. Y digo, hablo de los delitos porque es la materia en la que estamos. Sin embargo, cualquier acción, ya se hace civil o penal, pues era castigada de una manera similar, ¿no? En ese momento había cuestiones como la herejía, como la insubordinación a la iglesia, que eran castigadas de manera legal, vamos a decirlo así. ¿Y qué hacía la iglesia? Pues bueno, ¿no? Imponer penas absurdas, penas que, pues sin tener que ser científico, ¿no? Te dejaban ver lo absurdas que eran. Alguien acusado de herejía, pues sabes qué, te vamos a poner a prueba.
te vamos a aventar al río con las manos y pies atadas, y si te mueres, pues es que no eras brujo. Y pues bueno, ¿no? Probaste tu inocencia. Si no te mueres, entonces sí eres brujo y pues vas a recibir un castigo por serlo, ¿no? Al final, por todos lados perdía la víctima, el acusado, como quieran decirle. Obviamente, ¿no? En el 99.9% de los casos, pues resultaban inocentes, ¿no? Pero pues la iglesia no tenía necesidad de disculparse, de decir, no, pues sí le estamos regando, ¿no? Y si lo hacía, pues era meramente, pues discúlpanos, no eras brujo, ¿no? Lo sentimos. Vete para la próxima, literal. Con la llegada de la escuela clásica y la idea, ¿no? De las penas proporcionales, pues de alguna manera se estaba empezando a buscar la protección del delincuente. Querían quitar ese estigma, ok, es malo, sí robó, sí privó de la vida a alguien, se le debe de dar un castigo, pero no debe de ser tan fuerte, tan malo, tan impactante, porque no deja de ser humano. Sí es delincuente, pero no deja de ser un ser humano. Y luego hablábamos de la escuela positiva o positivista. Les decía yo que esta se asocia bastante pues con la llegada o el inicio del estudio de lo que hoy conocemos como criminología. Esta escuela decía que el delincuente delinquía pues porque había factores biológicos y sociales que lo incitaban a hacerlo, ¿no? Hablábamos y les decía yo que, ok, hoy en día se ha demostrado que efectivamente, sí, la genética te predispone a muchas cosas, no solo a delinquir, ¿no? Les ponía el ejemplo de la diabetes, pues bueno, si tus padres son diabéticos, tú eres muy propenso a hacerlo, sin embargo, esto no quiere decir que es una condena, no quiere decir que entonces tienes que ser diabético. Les hablaba del alcoholismo, del tabaquismo y de cualquier otra conducta, ¿no? Que está muy presente en nuestra familia, que si bien eso nos hace propensos a repetirla, pues tampoco es una sentencia, les decía yo, ¿no? Cada quien decide lo que quiere o no hacer. Y esto, pues bueno, se descubrió al paso del tiempo, ¿no? En primer momento, estos primeros criminólogos, eh, como todavía no comprendían como hoy en día se comprende a la mente humana, pues de alguna manera, ¿no? Podríamos pensar que justificaban al delincuente en su actuar, ¿no? Esta escuela, pues también dejó postulados importantes, insisto, esta tiene muchísima relación con la criminología, con la criminalística. De hecho, si ustedes quieren saber más de esta escuela, van a ver que lo encuentran más en páginas relacionadas con la criminología y la criminalística que con el derecho. Mm, sobre todo por el auge que han tenido últimamente las ciencias forenses, ¿no? No porque realmente así haya sido, ¿no? Decían entonces, por el contrario de la escuela clásica, que el delincuente delinquía y muchas veces era en contra de su voluntad. Ellos decían, el libre albedrío no existe, al menos no en el delincuente. El delincuente hace lo que hace, pues porque su mente le dice, tienes que hacerlo.
El delincuente delinque, pero no quiere hacerlo. El delincuente podría en determinado momento tratar de negarse, no, no quiero robar, pero algo lo hacía que terminara infringiendo la ley. A eso le llamaban el determinismo. Otro postulado que se tuvo eco, obviamente, y eso es algo que nos deja muy importante, es que para ellos lo importante del derecho penal o en lo que el derecho penal tenía que enfocarse era en el delincuente. La escuela clásica trataba de entender el hecho delictivo como una cuestión social, como algo que afectaba obviamente a la sociedad, pero no le daba tanta importancia al que delinquía. Al final a mí nada más me importa que lo que hizo vulneró a la sociedad. No me importa el por qué lo hizo, si algo lo motivó, nada, nada. Al final la escuela clásica decía, para mí todos los delincuentes son delincuentes porque quieren ser delincuentes, porque pueden negarse a hacerlo y toman la decisión de serlo, y por lo tanto, pues se enfocaban o invitaban, ¿no? A que se enfocaran los estudiosos del derecho, pues a las penas y a los delitos. Esta corriente no, esta corriente por el contrario decía que entender al delincuente. Una vez que tú entiendas al delincuente vas a entender el porqué del hecho delictivo. Decían, mira, el delincuente no quiere delinquir, es un ente que no se domina a sí mismo, es un ente que otras fuerzas oscuras lo tienen sometido. Y entonces este ente entra a una tienda donde todo está al alcance de su mano, en donde todo lo puede tener, pero no lo puede pagar porque la sociedad le impone, para hacerte de una cosa tienes que pagar por ella. Y entonces, eh, esa fuerza oscura le dice al delincuente, ok, tú no puedes pagar por ella, pero tómala, escóndela en tu chamarra y llévatela, y va a ser tuya, ¿no? Y entonces el delincuente obedece a estas fuerzas. ¿Qué hay que entender entonces o qué tiene que estudiar el derecho? Pues bueno, el por qué la sociedad tiene este tipo, ¿no? De mercado, por ejemplo. ¿Por qué hace 100 años no existían las tiendas de autoservicio y hoy más que nunca, ¿no? Son el tipo de negocio que domina el mercado. Y estamos, ¿no? En camino de que realmente sea un autoservicio completo. Digo, por mucho tiempo decía yo, ok, es un autoservicio porque pues tú vas pasando y tomas las cosas. Pero al final, pues llegas a una caja donde una persona, pues te hace la cuenta y pagas, ¿no? Hoy en día, pues bueno, la mayoría de los supermercados están ya migrando al autocobro, al usted tome sus cosas y usted pase a la caja y usted cóbrese, usted pague. Obviamente, ¿no? Pues en nuestro país se necesita supervisión humana y siempre va a ser necesaria. Estás en las cajas de autocobro y ahí están los guardias, ¿no? Porque si bien es cierto que las cajas pues tienen sensores, por ejemplo, para que no puedas poner dos veces un objeto y nada más haber pagado uno y cosas así, y cámaras, pues también es cierto que
pues saben, ¿no? El tipo de mercado al que se enfrentan y que pues aquí sería muy fácil para muchos echar 100 cosas al carrito y pagar 10, ¿no? Por eso es que tiene que estar ahí el ser humano y así va a ser, yo creo que siempre. Esta escuela, les decía yo, nos ponía en una posición así. El delincuente no quiere delinquir, pero la sociedad al crear este tipo de negocios lo incita a que lo haga. El violador no quiere desatar sus bajos instintos. La juventud hoy en día se viste de maneras tan provocativas que hacen que el sujeto no pueda dominarse, autocontrolarse y termina cometiendo la falta, ¿no? La sociedad es la que debe de cambiar, la sociedad es la que debe de entender que si no quiere que le pase nada a las chicas, pues deben de cuidar su manera de vestir, ¿no? Literal era el pensamiento de esta escuela, ¿no? Hoy en día esto se ha ido modificando, la esencia es, pero pues obviamente ya tiene diferentes. Perdón, se me fue el audio. ¿Qué más decía la escuela positiva? Bueno, ellos proponían que se usara un método distinto. La escuela clásica hablaba del método lógico deductivo, la escuela positiva dice vamos a aplicar el método inductivo. Proponían aplicar un método de las ciencias naturales pues a una ciencia social, ¿no? Difícil que funcione, no imposible, pero pues obviamente cada uno de estos métodos pues está diseñado para dar mejores resultados pues en las ciencias en las que fue inspirado o para las que fue pensado, ¿no? Yo les decía, esta escuela nos echaba la culpa, que al final, como se los decía en la sesión pasada, hoy la idea de la justicia restaurativa en nuestro sistema jurídico, pues está muy casado a esto. Nosotros como sociedad tenemos la culpa de que el delincuente delinca. Nosotros como sociedad le ponemos las tentaciones al ladrón y por eso él lo hace. Obviamente, pues no es así, ¿no? Digo, si bien es cierto que de alguna manera sí nosotros somos um, partícipes, ¿no? De ciertas conductas negativas, ¿a qué me refiero? Uh, Traigo mi vehículo de alta gama en una de las colonias donde es bien sabido, ¿no? Pues que todos los que ahí viven o la mayoría tienen malas mañas, pues obviamente yo me estoy exponiendo bastante a que pues, me lo roben, ¿no? Aquí en la zona de la megalópolis, ¿no? Todo el mundo ha escuchado el Tepito, por ejemplo, ¿no? Tepito es un lugar donde, pues bueno, se sabe que la delincuencia es muy presente, muchas personas evitan ir, muchas otras van,
Y hemos ido tantas veces y hemos ido con dinero, mucho, con poco, de mil formas, y al final nunca nos ha pasado nada, ¿no? Y esto es porque, bueno, sabemos qué previsiones tomar, sabemos que, por ejemplo, ¿no? Pues este lugar vas a gastar, pero pues no vas a llevar el dinero en la mano, ¿no? No vas a llevar el dinero todo junto, lo vas a llevar en partes. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que si es la de malas que te llegan a querer asaltar, pues bueno, se lleven solamente un pedacito, ¿no? De todo lo que traes. Tenemos idea de hasta dónde es seguro entrar, dónde ya se torna peligroso, dónde ya no es muy recomendable entrar si no eres de la zona. Sabemos, ¿no? En qué momento, en qué horarios es la mejor momento para entrar, cuándo no. Por eso les decía, ¿no? Que aquí al final del día, en la actualidad, de alguna manera sí somos responsables, ¿no? Obviamente quisiéramos todos vivir en un mundo en donde yo pudiese salir con todas mis joyas, con mi reloj más caro y poder caminar a medianoche en cualquier calle oscura y que no me sucediera nada. Pues sí, todos quisiéramos vivir en un lugar así, ¿no? Como Dinamarca, como Países Bajos, estos lugares donde pues esto sí es posible. Pero entendemos que no, que aunque el gobierno diga que ya estamos como Dinamarca, pues realmente no es así, que estamos en un lugar muy inseguro, en un lugar que pues al final del día amamos, que es nuestro país y por eso no nos vamos y a lo mejor tampoco nos vamos porque no podemos, no sé, no por muchas razones, pero al final nos adecuamos a la circunstancia. Eso no quiere decir que aceptemos nuestra responsabilidad, eso no quiere decir que le demos la razón a la escuela positiva, que le digamos si es cierto, nosotros como sociedad somos responsables de que el ladrón robe. No, simplemente estamos partícipes de la solución. No aceptamos la responsabilidad, nos hacemos partícipes de la solución. Esta escuela positiva también decía que la pena y la culpa de un delito debía de aplicarse o de medirse según la peligrosidad del delincuente. Palabras más, palabras menos, pues ellos decían, a ver, como sociedad tenemos que darnos cuenta, a ver, este mató, ¿sí? ¿A quién mató? No, pues mató a un atacante, él entró a su casa y vio que una persona estaba violentando a su esposa y entonces él, pues, por defender a su esposa, pues mató a este tipo. Ah, bueno, ok, sí, privó de la vida a alguien, el código dice que privar de la vida a una persona es un acto, es un hecho constitutivo de delito, tienes toda la razón, pero como lo hizo en defensa del honor de su esposa, de su familia, pues no le puedes poner los 30 años que dice ahí, ¿no? Más allá del término de la legítima defensa y de todo lo que podamos alegar en este momento. En ese momento no se pensaba eso. Este sujeto lo volvería a hacer, tal vez, si la circunstancia se vuelve a presentar igual. Pero este sujeto no va a delinquir nomás por sus pistolas, este sujeto no va a matar a alguien porque amaneció de malas, este sujeto no va a matar a alguien
Pues porque se le antojó. Este sujeto cometió este ilícito, insisto, por necesidad, en defensa del pudor de su mujer, de su familia, bla, bla, bla. Por lo tanto, la pena que se le debe de imponer pues, debe de ser mínima, debe de ser ínfima, porque al final del día, ok, sí necesita un jalón de orejas, porque pudo en lugar de haberlo matado, haberle entregado un cuchillo en la pierna para dejarlo inmóvil y después pues, llamar a la policía, ¿no? Y decidió privarlo de la vida. Así que sí, sí amerita un castigo, pero mínimo por la raza. Este otro, ¿por qué mató? No, pues por gusto. Mató a 20 mujeres y no muestra arrepentimiento. Seguramente este tipo, si no lo hubiésemos capturado ahora, hubiera matado otras 20, ¿no? Decía entonces de escuela positiva. A ese sí, ponle prisión perpetua, porque él sí es un peligro para la sociedad. Él sí amerita la mayor pena posible, es más, hasta mátalo, porque él sí vulnera y puede vulnerar muchas veces más al entorno. Creo que este criterio era, o es, mejor dicho, bueno, al final, si hoy en día se respetara, si hoy en día prevaleciera, creo que habría muchas situaciones distintas, ¿no? Yo les decía la sesión pasada, vemos a políticos que se robaron millones de pesos que ni siquiera pisan la prisión, pero por otro lado vemos a políticos, perdón, a personas que por necesidad sustrajeron algún producto, ¿no? A lo mejor no alimento, porque pues el alimento sí se considera un poco más, ¿no? Una persona, por ejemplo, ahora que entra, que empiezan las clases, ¿no? Una persona que no tiene trabajo, que a su hijo, a su hija, le están pidiendo algún material, algún implemento para la escuela y este no tiene la posibilidad de costearlo, pues entra y lo roba. Pues este individuo podría imponérsele a lo mejor una sanción, ok, pues si está robando unos lápices, pues obviamente no va a poder pagar, tienes toda la razón, pero puede trabajar en favor de la comunidad, a este ponlo a barrer, a podar pastos, lo va a hacer con gusto y va a recibir su castigo, pero no lo metas a la cárcel, no lo metas a la cárcel y lo pongas en un estado de indefensión, porque aunque no querramos reconocerlo, pues así se está. Y como va a estar en estado de indefensión o va a tener una defensa muy deficiente, pues él va a estar 3, 4 años dentro, mientras que el político a los pocos meses, si no es que días, sale y se va del país y se burla de todos nosotros, ¿no? Cómo se está gastando y se está dando la vida de rey en España o en algún otro sitio con todo el dinero que se robó de las arcas del gobierno. Y ese pobre padre de familia que lo hizo realmente por una necesidad, se pasa 3 o 4 años de su vida recluido, ¿no? Por eso digo que este sería positivo. Otro postulado de esta escuela dice que la sanción debe de ser una medida de seguridad. En otras palabras, pues debe de buscar la readaptación del delincuente.
que es una idea que se mantiene. Yo les decía y lo criticaba la sesión pasada. Esa idea está presente desde hace mucho tiempo en nuestro sistema, pero lamentablemente, pues no se puede, no es posible, ¿no? Nuestra sociedad, nuestro sistema no está preparado para este criterio. Como sociedad no vemos esto tan fácil, ¿no? Yo les decía cómo somos muy dados, ¿no? A prejuzgar. Tengo un alumno en una escuela que modalidad presencial y este alumno, pues bueno, ¿no? Decidió tatuarse gran parte del cuerpo, tiene algunos piercings y su forma de ser, pues también lo hace parecer un delincuente, realmente, ¿no? No lo discrimino, pero sí parece, ¿no? Y me contaba una sesión que tuvimos que era muy común, muy común, que cuando él se sube a la combi, muchas personas se bajen. Y él me decía, pero se ve, profe, que se bajan y no es su bajada, o sea, pues me ven y han de pensar que les voy a robar y pues mejor piden la bajada anticipada, ¿no? Decía él, porque en ocasiones me ha tocado ver, porque nos toca el semáforo, lo que sea, que se bajan de la combi y se suben a otra que va al mismo lugar. Pero pues como me subí yo, les dio pánico, dice él, y decidieron bajarse, ¿no? Decidieron no arriesgarse. No vaya a ser que sí les robe. Me decía que en una ocasión, jugando con un amigo, pues justamente con esta característica que tiene, y se me retó a que me subiera a la combi, profe, y que les dijera, ya se la saben, a ver qué pasaba. Y sí, ¿qué cree, profe? Que todos empezaron a sacar su celular, sus cosas. Y le decía yo, bueno, ¿y luego qué hiciste? No, profe, dice, la verdad sí estuve tentado a llevarme sus cosas, pues ya las estaban sacando. Dice, pero pues ya les tuve que decir que era una broma, que no se espantaran, que no les iba a robar. Y sí, pues muchos me mentaron mi madre, las señoras se enojaron conmigo, y mejor me bajé de la combi, dice, pero sí me lo iban a dar. Y me sirve como ejemplo porque al final les decía yo, aunque ellos piensan, esta escuela postula, ¿no? Pues que nosotros debemos como sociedad de darle esa oportunidad al que estuvo prisionero. Pues realmente, al menos nuestra sociedad no está preparada para ello. Sí somos de juzgar, sí somos de hacer conjeturas, aún sin conocer por completo la situación. Y dice otra cosa, un postulado más de esta escuela positiva, que el delito es un fenómeno natural. Al final dicen que mientras haya hombre, habrá delito. Ellos dicen que no va a haber una sociedad sin hechos delictivos. Años más tarde, sí se ha comprobado que el hecho delictivo es parte fundamental de una sociedad sana. Justamente se hizo un experimento hace bastante tiempo en alguno de los países nórdicos, no recuerdo bien cuál fue de ellos, en donde no había criminalidad. Llevaban bastante tiempo
sin tener un solo hecho delictivo. Y el estudio, pues decía, ¿no? Que esta gente necesitaba, pues, esa emoción en la vida, sentir que algo estaba pasando, que algo había, que algo no estaba bien, ¿no? Llevaron a una persona para que delinquiera. Le pusieron ciertos límites, ¿no? ¿Sabes qué? Solo puedes hacer esto, esto así, sin violencia, ni nada, nada, nada. Y la sociedad reaccionó de manera positiva. En este lugar había un alto índice de suicidios, la gente se suicidaba porque vivía pues sin emociones. Podremos decir que tenía la vida casi perfecta, ¿no? Pero pues tan perfecta que era aburrida. No sé cómo ponerlo en contexto, ¿no? Es un estudio muy grande, es muy interesante. Obviamente es un estudio sociológico, filosófico, psicológico, con todo este tipo de ciencias, ¿no? Pero al final lo que yo puedo deducir es que el hombre necesita, de cierta manera, esa emoción, ese, híjole, a ver si no me roban, híjole, a ver si no pasa esto, ¿no? Vivir con esa incertidumbre, ¿no? A lo mejor en nuestro país pues nos pasamos de nivel, ¿no? Pero al final es importante tener ese aliciente de, ay, a ver qué pasa, ¿no? En este lugar, les decía yo, creo que lo primero que se robó este sujeto de prueba, no sé si sea manera correcta de decirle, fue una bicicleta. Y se hizo noticia nacional casi, casi. Después de tantos años sin un solo hecho delictivo, se robaron una bicicleta, ¿no? La gente se sorprendió, ¿cómo se robaron una bicicleta? Pues sí, en este sitio hasta el dinero se devolvía a sus dueños. Tú dejabas en el transporte público tu teléfono y regresaba a ti. No faltaba quien lo devolviera y al final pues no lo perdías, ¿no? Dejabas tu cartera con 1,000 euros y así te regresaban tu cartera, ¿no? No había riesgo alguno de que le faltara algo, ni mucho menos. Cuando esto sucede, insisto, pues todos se emocionaron, wow, ¿quién habrá sido, no? Y obviamente no se limitó a solamente un hurto. El experimento requería que fuesen varios delitos, siempre sin violencia, delitos menores de alguna manera, ¿no? O por así decirlo. Acto seguido entró en un domicilio, porque pues obviamente ahí la gente dejaba sus domicilios abiertos, ¿no? Yo no me imagino en mi país dejando la puerta sin cerrojo. Llego del trabajo y mi casa va a estar vacía, pero pues ahí no. Ahí la gente así se salía, dejaba su puerta literalmente abierta y pues no pasaba nada, ¿no? Este sujeto escogió qué casa, se metió al domicilio, sustrajo algunas cosillas no muy valiosas, pues peor, ¿no? Ahora no solamente fue la bicicleta, ahora se metieron a una casa, ¿no? Y fue ascendiendo un poquito, ¿no? La complejidad o no sé cómo se diga, ¿no? De sus actos hasta que ya la gente pasó de, ay, qué historia, qué entretenido, oigan, ya algo está pasando, ya no está padre, ¿no? Estábamos mejor como antes, que no se robaban ni un chicle. Ahorita sí, ya estuvo padre de wow, ¿no? Qué emoción. Ya, hay que poner un orden. La sociedad misma empezó a exigir, ¿no? A la autoridad, oigan, hagan algo porque pues no sabemos qué sucede. Y al final, pues ya, ¿no? Casi, casi la autoridad tuvo que confesarle, ¿saben qué? Es un experimento social, no se preocupen.
La persona que está tomando las cosas, pues al final del día lo hace como parte de este experimento, no es que realmente sea un delincuente. Y tuvieron que dar explicaciones, ¿no? Y total, fue la manera en que pudieron demostrar cómo es importante para toda sociedad este tipo de hechos. Uno podría pensar, no, pues aquí en México ya estás de más, ¿no? Ya, si es un experimento, ya párenle, ¿no? Digo, tristemente no es así, pero al final no puede haber una sociedad sin delitos, una sociedad sin crimen, una sociedad utópica, no sería funcional, tendería siempre a fracasar. Es necesario ese poquito de maldad. Y esto es en cuanto, ¿no? A esta escuela. Hay autores que son reconocidos, pero yo les decía, principalmente en el ámbito de la criminología y la criminalística. Tenemos a Lombroso, a Enrico Ferri, a Rafael Garófalo, que yo los conocí de primera mano en el derecho, pero al adentrarme en la criminología, pues estos o mejor dicho, esta ciencia, pues como que dice, estos son de acá, ¿no? Casi casi se los prestamos al derecho, pero son de aquí. Cuando no es así, ¿no? Pero pues hay que dejar que los criminalistas y los criminólogos se emocionen. Tenemos otra escuela, que es la escuela ecléctica. También la encontramos como la tercera escuela, tiene varios nombres. Esta escuela ecléctica lo que hace es mezclar postulados de la escuela clásica y la positiva, vamos a decir que toma lo mejor de cada una de ellas para crear un pensamiento propio, para crear una visión propia del derecho penal. Esta escuela ecléctica, entonces, nos deja los siguientes postulados. Esta escuela dice, el delito es un fenómeno no solamente social, no solamente biológico, no es algo que suceda nomás así porque sí, ¿no? Esta escuela dice, el delito sucede, sí, por factores biológicos, sí, por factores sociales, todo en conjunto da como resultante el hecho delictivo. No podemos atribuirle a una sola cosa, ¿no? El hecho delictivo, o sea, no es ni de culpa totalmente de la sociedad, ni culpa únicamente del delincuente, ambos comparten un porcentaje de esta culpa. La sociedad, pues por no brindar, por ejemplo, ¿no? Las oportunidades suficientes para que una persona pueda tener un trabajo digno, podemos verlo así. El individuo, porque aunque sabe que tiene otras maneras de hacerse de recursos, opta por la manera más fácil, que es que pues, tomar lo que es de otros, ¿no? Hablando del delito de robo. El segundo postulado nos dice que la imputabilidad debe de estar basada en la dirigibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, al final del día nos remite al libre albedrío. Dice, el hombre tiene totalmente la capacidad de decidir, de discernir que lo que va a hacer, lo que está haciendo, es bueno o es malo.
Desde muy corta edad al hombre se le va instruyendo, se le va diciendo esto es malo, esto no lo debes de hacer, esto sí lo puedes hacer, y el hombre es quien decide. Entonces, basándonos en esa posibilidad que tiene el hombre de decidir qué camino tomar, has de castigarle, ¿no? ¿Cómo se tradujo esto? ¿Qué impacto tuvo? Bueno, hoy en día sabemos que una persona incapaz mental no es susceptible a una sanción, al menos no de manera similar a la de una persona capaz de su mismo rango de edad, por ejemplo. El ejemplo más claro, pues bueno, ¿no? Sabemos que el menor que delinque, pues es tratado, ¿por qué no decirlo?, de una manera diferente que al adulto delincuente. Un menor que priva de la vida a una persona, pues lo máximo que se le castiga, hablando del internamiento, pues son 6 años, lo máximo. Y aún así no se le imponen los 6, ¿no? Un adulto, pues ya quisiera que la mínima pudieran ser 6 años, ni siquiera la ley contempla una pena tan mínima. Si no me equivoco, son 10 años para arriba, ¿no? Lo que contempla nuestra ley. Nuestra ley dice, si estás idiota, y digo, la palabra idiota hacía una referencia en la antigüedad casi a cualquier trastorno mental. Con el tiempo se fueron nombrando los trastornos por separado, y entonces el término idiota pues quedó en desuso y nosotros hoy lo ocupamos como una ofensa, pero realmente hace referencia a una persona con alguna enfermedad mental, el idiotismo. Entonces, les decía yo, nuestra ley dice, si estás idiota, pues no podemos castigarte como si no lo estuvieras. Si estás idiota, debemos de tener consideraciones contigo, porque al final tú no decidiste estar idiota. Difiero porque también la ley contempla de cierta manera esta incapacidad cuando es causada por alguna sustancia. Nuestra ley dice, si actuaste bajo los influjos de alguna droga o enervante, pues bueno, ¿no? Se tendrá que ayudarte, se tendrá que tratar este padecimiento y se tendrá que contemplar de alguna manera al momento de imponerte una sanción, ¿no? Porque el Estado reconoce que en parte pues es su responsabilidad que esto esté a disposición de cualquier persona, ¿no? El Estado de alguna manera reconoce, pues bueno, es culpa nuestra que tú hayas podido comprar esa droga, porque nosotros no hicimos lo suficiente para alejarla de las calles, entonces te vamos a considerar un poquito, si esta fue la razón por la que delinquiste. Esto se lo debemos a esta escuela, ¿no? Ellos postulan que esto es necesario, que esto es urgente, que esto es válido. Yo les decía en un inicio, ¿no? Pensar que el hombre no es capaz de discernir el bien y el mal cuando eres menor de edad, legalmente hablando, pues es una falacia, porque al final del día, un segundo,
Les decía entonces, ¿no? Y se me fue la idea. Estamos hablando de la imputabilidad, ¿no? ¿Cómo es que yo les decía? Se piensa que la minoría de edad no te permite discernir el bien y el mal, pero les ponía un ejemplo de cómo los bebés sí lo reconocen, a pesar de ni siquiera poder hablar. Como un bebé, les decía yo, se burla de nosotros que nos pegamos, nosotros como papás, como tíos, como hermanos mayores, pues vemos que el bebé le causa gracia que, me pegué en la cabeza y lo volvemos a hacer, y el bebé se vuelve a reír. Y entonces eso habla de que el bebé está consciente de que nos estamos causando un daño y le da risa. O sea, el bebé sí entiende lo que está sucediendo. El bebé entiende que nos duele, el bebé entiende que me lastimé, el bebé entiende que está mal y que eso nos lastima. Otro postulado de esta escuela nos habla de la responsabilidad penal y la situación. ¿Cuál situación? Pues el entorno. Este postulado básicamente pues, nos dice, ¿no? No puedes tú culpar o pretender imputarle toda la responsabilidad al delincuente del haber robado, por ejemplo, un supermercado. Si tú como sociedad lo discriminas porque está lleno de tatuajes y no le das empleo, ¿cómo quieres que él se porte bien si tú como sociedad lo relegas, lo haces menos, le cierras las puertas por cómo luce? Esto se debe de traducir, decían ellos, pues al momento de que el juzgador impone la sanción, ¿no? ¿Sabes qué? Entiendo que robaste porque pues buscaste trabajo durante bastante tiempo y no encontraste. El siguiente postulado nos dice que la pena debe de tener un doble enfoque, la reforma del delincuente, así como su castigo. Esto, insisto, hoy lo vemos presente, al menos en teoría. Se supone que nuestro sistema, al menos el de justicia para menores, sí se ve un poquito más presente este precepto, ¿no? ¿Por qué lo digo? En justicia para menores es imperativo que se busque un mecanismo alternativo. Y estos mecanismos alternativos, pues en la mayoría de las ocasiones, tienen que ver con un trabajo multidisciplinario. Es un menor infractor, no es todo su culpa. La sociedad que no le pone atención a los menores, la sociedad que los discrimina.
Les decía yo, entonces, bueno, ahí dice, pues la sociedad es la responsable, pobrecito, él no quería hacerlo, pero nadie lo pelaba. Entonces, pues, tuvo que hacer. Y se trabaja en conjunto, hay círculos restaurativos, se le manda al psicólogo, pero no solo a él, sino a la víctima, pero no solo al menor infractor, sino a su familia. Se tiene un cuidado específico para tratar de que este menor realmente sea capaz de restituirse a la sociedad una vez cumpliendo su sanción. Administrativamente, los antecedentes del menor no aparecen. El menor infractor, cuando ya es un adulto, no tiene esa marca de haber sido un menor infractor. El Estado mexicano dice, pues ok, la regaron y sí tuvieron broncas con la ley, pero no los vamos a quemar. Vamos a darles la oportunidad de que esto no aparezca en su historial. Y entonces sí podemos ver presente esta visión, ¿no? Pero en los adultos no. Y hay que reconocer también que esta escuela pues no estaba pensada en menores, ellos lo postularon para la justicia penal de los adultos, digamos así. Entonces podríamos considerarlo como un fracaso, ¿no? En su pensar. Otro postulado que deja pues es la propuesta de un método mixto, no lógico deductivo, no inductivo, sino mixto. ¿Por qué? Ellos dicen, pues es que no puedes estudiar al derecho, a la pena y a todo lo que postula con una visión cuadrada, con solamente la visión de la escuela de las ciencias sociales, ¿no? Porque hay cosas que salen de esto. Al final del día, sí, el hombre es parte de una sociedad y el derecho busca regular la relación del hombre con su entorno, pero no puedes dejar a un lado que el hombre pues es hombre, no puedes dejar de lado que el hombre, aunque sí es parte del entorno social, no deja de ser un individuo autónomo. El hombre puede tener todas las posibilidades del mundo, tiene dinero, nació en un lugar donde sus padres tienen dinero, no le falta nada, vive en un lugar donde tiene todo a la mano, todas las comodidades, todo lo que una persona pudiera querer, y aún así delinque. Pues, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué delinque? Pues este individuo delinque no por necesidad, este individuo delinque por llamar la atención de quién, de sus padres, no de la sociedad le vale un cacahuate a este individuo, pero este individuo se siente sin valor, ¿no? Siente que no le importa a quienes debería de importarles. ¿Por qué? Porque, ok, tiene un nivel de vida perfecto, es rico, tiene todas las comodidades del mundo, pero no ve a su padre, porque su padre siempre está viajando por negocios, no ve a su madre, porque su madre pues siempre está en el pádel, en el salón de belleza, en el restaurante con las amigas. Entonces este individuo pues fue criado por la nana, por el personal de servicio, y este individuo, aunque no lo dice con palabras, pues preferiría mil veces ser pobre, pero tener a sus padres ahí, que sus padres le preguntaran cómo amaneció, cómo se siente, a todas las comunidades de las que goza, que aunque para la mayoría tal vez serían suficientes para
alcanzar de alguna manera la felicidad, pues para él no la representa, ¿no? Y esta es la visión, ¿no? Del por qué debe de aplicarse un método mixto, porque el hombre no solamente es parte de la sociedad, sino también un individuo individual, aunque suene redundante, y por eso hay que estudiarse ley. Y por último, esta escuela rechaza el libre albedrío, aunque tampoco quiere decir que da total validez al determinismo, que era lo que yo les decía, que el hombre respondía, ¿no? A la situación, a la circunstancia, a lo que la misma sociedad le imponía. Eso es el determinismo, les decía yo. Esto realmente tampoco lo compartían. Sin embargo, lo que sí decían, ¿sabes qué? Hay que estudiarle. Habrá circunstancias en donde efectivamente el hombre es capaz de elegir, donde el hombre sí aplica totalmente su libre albedrío, decían ellos, pero hay circunstancias en las que no, en las que la circunstancia te obliga a actuar, a responder de manera inmediata. Y esto no te da la oportunidad siquiera de elegir, no te da la oportunidad siquiera de ejercer tu libre albedrío. Vas por un sitio y escuchas disparos y probablemente el disparo hace impacto en la unidad donde vas a repeler la agresión. Tal vez no era una agresión directa, tal vez es la feria del pueblo y en ese pueblo se tiene la mala costumbre de echar tiro al momento de no sé, ¿no? Quemar el castillo. Uno de esos tiros pues, se dio o lo hicieron eh, de manera incorrecta, no sé cómo podamos explicarlo, y el chiste es de que pues para de malas iba pasando tu unidad y te dio. Tú respondiste a lo que pensaste que era una agresión. No tuviste tiempo de pensar o de analizar si fue una agresión o no. Tú, el disparo, viste, sentiste el impacto y entonces respondiste. Punto. Ahí no hubo momento de pensar de nada. En esta circunstancia se te debe de sancionar desde esta perspectiva de una manera distinta a que si abres fuego así nomás, ¿no? Y esta escuela a su vez se divide en otras pues, dos escuelas, no sé si sea la manera correcta de decirle, tres, que de hecho una de estas tres pues lleva el otro nombre con el que se le conoce a la escuela ecléctica. Y la primera de estas es la tercera escuela.
Esta tercera escuela, a manera de resumen, ¿qué hace? ¿Qué postula? Pues separa el derecho penal de la criminología. Aquí es donde ya se desvinculan un poco, donde el derecho les dice, bueno, tenemos chance de crecer por tu lado, porque al final pues te vamos a necesitar, ¿no? La criminología desde esta perspectiva, la criminalística, pues es como su hijo. Los papás nos enseñan a manejar, pues no porque quieran que sepamos manejar, sino porque quieren tener chofer. Te enseñan a manejar y ya cuando ven que ya eres bueno, pues ya te conviertes en el chofer de la familia. Y así después, pues al otro hermano, pues igual lo instruyen, ya que ven que es bueno y que ya tú ya no estás, pues ya el otro pasa a ser el chofer y así. Así es la criminología para el derecho. Y eso postula la tercera escuela. Tenemos la otra, que es la joven escuela, o la escuela sociológica. Esta escuela lo que hace es casar, empatar, relacionar la política criminal con el estudio del delito. El Estado resuelve el fenómeno delictivo con la implementación de política criminal. Cuando anuncian, vamos a hacer el operativo, Reyes Magos. No, es el Guadalupe Reyes, al menos aquí en la zona centro del país, ¿no? Ese operativo, pues sabemos que empieza desde el 12 de diciembre y acaba después del 6 de enero. Y tiene como finalidad, pues, mantener el orden durante las fiestas decembrinas, ¿no? ¿Qué implica? Pues la instalación de alcoholímetros, el reforzamiento del patrullaje, en fin, ¿no? Implica varias acciones, varias políticas criminales que van encaminadas a mantener, insisto, el orden durante esta época. La joven escuela dice que siempre va a ir de la mano esta acción, estas dos acciones. El Estado ve que cada vez hay más muertes en mujeres. ¿Qué hizo? Creó, tipificó el delito de feminicidio. El Estado, digo, no lo han hecho, ¿no? Pero se ha dado cuenta que, bueno, no lo han hecho porque dejó de ser. Hace un par de meses, a finales del año pasado, empezó a ser noticia el uso de la inteligencia artificial para fraudes. Con tu voz, el delincuente creaba un mensaje, una nota de voz, y le enviaba a tus contactos, donde le pedías dinero a esos contactos, y pues esos contactos, muchos de ellos sí te apoyaban, te daban, te depositaban el recurso a la cuenta que ahí les decías tú, y pues ya después, pues te enteraban que pues tú no habías ido, que tú no habías pedido nada, pero pues que al final, pues se te había depositado, ¿no? Esto empezó a ponerse de moda y empezó a llamar bastante la atención, eso al menos aquí en el centro del país. Afortunadamente, de repente se dejó de escuchar. Tal vez los delincuentes lo vieron muy complejo, a lo mejor les costaba mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo llevar a cabo este tipo de fraudes y por eso decidieron pues ya no hacerlos. No lo sé, ¿no? Pero seguramente si hubiese seguido este delito siendo tan constante, ya tendríamos tipificado
este tipo de fraude, ¿no? A lo mejor fraude a través de medios electrónicos, ¿no? Y ya habría una sanción específica, ya habría este reconocimiento del Estado, pero como les decía, como tal vez dejó de suceder, pues ya el Estado no le puso ganas, ¿no? Y así podríamos enumerar muchas, muchas conductas que hoy están tipificadas, que en algún momento no lo estaban, pero el Estado tuvo que contemplarlos y que castigarlos y que tomarlos en cuenta por la importancia del daño que ocasionaban. Y por último tenemos a la Escuela Técnico Jurídica. Esta escuela realmente lo que hacía era separar la criminología del derecho. Esta escuela decía literalmente, el derecho es de un costal, la criminología de otra. El derecho necesita del criminalista, del criminólogo, porque hace esa parte del trabajo, pues que no queremos hacer los que estamos en el ámbito jurídico, ¿no? Hace esa parte del trabajo pesado, del trabajo sucio, digámoslo así, ¿no? Yo les decía que en algún momento el juez era juez y parte, el juez investigaba los delitos y el juez los sancionaba. Obviamente para muchos esto era positivo porque el juez se daba cuenta de lo que era realmente y entonces pues sancionaba de manera eficaz. Otros dicen, no, no estaba bien y es la idea que tenemos, ¿no? Que no se puede ser juez y parte. Porque pues esto hacía tendencioso el criterio del juzgador. Aunque lo hiciera mal, pues si a él le convenía castigar a esta persona, pues, lo hacía. Y esto lo ponía en un estado de indefensión. Si iba más allá de hacerlo bien o mal, si quería decantarse a favor de uno o de otro, lo hacía y dejaba al otro pues en estado de indefensión. Entonces esa separación de actividades, el tener a quien encomendarle la investigación y tú hazlo y tú dedícate a esto. Y afortunadamente, pues bueno, ¿no? Hoy en día son ciencias aparte, son ciencias independientes. Si ocupamos en el ámbito jurídico los servicios del criminalista, del criminólogo, y pues ellos su labor no tendría caso si no existiese la ciencia jurídica, ¿no? Es cuanto a estas escuelas